¿Cómo están mis amigos? Este es el inglés del abuelo, ¿no? ¿Verdad? Y hoy en este video vamos a analizar, ¿no? ¿Verdad? Words that can function as both verbs and nouns depending on which syllable is stressed. O sea, en este video de hoy vamos a ver palabras que funcionan como verbos y sustantivos, dependiendo, ¿no? ¿Verdad? de qué sílaba esté acentuada, ¿no? ¿Verdad? O sea, dependiendo de dónde, en qué sílaba nosotros pongamos el acento, ¿ok? Por ejemplo, aquí en el número 1 tenemos la palabra present, ¿ok? Present. Aquí, por ejemplo, aquí present funciona como noun, ¿ok? Aquí en los ejemplos que vamos a poner, present funciona como noun y se pronuncia present, ¿ok? Present. Fíjense que el acento, ¿no? Este es el acento y está en la primera sílaba, tiene dos sílabas, present. Y la fuerza, ¿no? de la pronunciación está aquí en la primera sílaba, ¿ok? Present, ¿ok? O sea, the stress is on the first syllable, o sea, el acento está en la primera sílaba, first syllable. Y entonces aquí tenemos un ejemplo. She received a beautiful present for her birthday, ¿ok? She received a beautiful present for her birthday, ¿ok? O sea, ella recibió un presente muy bonito, ¿no? ¿verdad? Por su cumpleaños, ¿ok? Present. Ahí funciona como presente, como regalo, ¿ok? Ahora vamos a ver aquí como verbo, ¿ok? Como verbo, ¿no? ¿verdad? Se pronuncia present, ¿ok? Present, y tiene el acento, ¿no? ¿verdad? En la segunda sílaba, ¿ok? En la segunda sílaba, present, present, ¿ok? The stress is on the second syllable, o sea, el acento está en la segunda sílaba, ¿ok? Present, ¿ok? Present, present, ¿verdad? Y el ejemplo aquí sería, please present your findings to the class. Please present your findings to the class. O sea, por favor, presente sus conclusiones a la clase, ¿no? ¿verdad? Presente sus conclusiones, findings, ¿ok? Presente sus conclusiones a la clase, presente sus resultados a la clase, ¿ok? Entonces, present, ¿no? ¿verdad? Como noun y present como verbo. Aquí tenemos en segundo lugar la palabra record, ¿ok? O record, ¿ok? Aquí cuando funciona como noun, cuando funciona como sustantivo, pues también tiene la fuerza de pronunciación aquí, el acento en la primera sílaba, ¿ok? Record, ¿ok? Record, ¿ok? Record, record en la primera sílaba, ¿ok? The stress is on the first syllable, la acentuación está en la primera sílaba, ¿ok? Ahora aquí el ejemplo sería, he broke the world record in the race, ¿ok? He broke the world record in the race. O sea, él rompió el récord mundial, world record, in the race, rompió el récord mundial en la carrera, ¿ok? Él rompió el récord mundial en la carrera, ¿ok? He broke the world record, ¿ok? Record, allí está como sustantivo, como noun, ¿ok? Y lleva la fuerza de la pronunciación en la primera sílaba, record, ¿ok? Ahora bien, cuando se utiliza como verbo, ¿ok? Se pronuncia record, ¿ok? Record, ¿ok? Record, ¿ok? Se pronuncia diferente aquí y la fuerza de pronunciación está así en la segunda sílaba, ¿ok? Record, ¿ok? The stress is on the second syllable. They will record the concert for a live album, ¿ok? They will record the concert for a live album. O sea, ellos grabarán el concierto para un álbum en vivo, ¿ok? Ellos grabarán, ¿verdad? El concierto para un álbum en vivo, ¿ok? Quiere decir que tenemos aquí record, ¿verdad? Y record, ¿ok? Aquí, por ejemplo, tenemos la palabra object, ¿ok? Que vamos a ver cuando funciona como noun, ¿ok? Cuando funciona como noun también el acento va en la primera sílaba, la fuerza del acento va en la primera sílaba. Se pronuncia object, ¿ok? Object, ¿ok? The stress is on the first syllable. La fuerza de pronunciación está en la primera sílaba. El ejemplo sería, the object of the game is to score the most points, ¿ok? The object of the game is to score the most points. O sea, el objetivo, ¿no? El objetivo del juego, the object of the game, el objetivo del juego is to score, ¿no? Es anotar the most points, la mayor cantidad de puntos, ¿ok?
El objetivo del juego es anotar la mayor la mayor cantidad de puntos. ¿Ok? Se pronuncia object. ¿Ok? Object. El objetivo, ¿no? ¿Verdad? Object. Ahora, aquí está utilizado como verbo. ¿Ok? Y aquí, aquí sería, la pronunciación sería object. ¿Ok? Object. ¿Ok? Object en la segunda sílaba. Object. I object to the idea of increasing the fees. Okay? I object, fíjense que aquí es object, aquí object. I object to the idea of increasing the fees. O sea, I object, me opongo, ¿no? ¿Verdad? Object, objeto, me opongo to the idea, a la idea of increasing, de aumentar de fees, ¿okay? De aumentar las tarifas. O sea, me opongo a la idea de aumentar las tarifas. I object to the idea of increasing the fees. ¿Okay? Tenemos, por ejemplo, aquí el número 4, refuse, cuando está utilizado como como sustantivo, como noun, ¿ok? Y se pronuncia refuse, ¿ok? Refuse, cuando está utilizado como sustantivo, refuse, refuse, ¿ok? Refuse. The stress is on the first syllable, o sea, el acento está en la primera sílaba. And it refers to the garbage or waste, ¿ok? Y se refiere, ¿verdad? En este caso, refuse se refiere, ¿ok? A lo que es la basura, garbage or waste, ¿ok? Desperdicios, ¿ok? Ese es el significado con esa pronunciación, refuse. Y el ejemplo sería, the refuse collection is on Tuesdays, ¿ok? The refuse collection is on Tuesdays. O sea, la recogida, ¿no era? La recogida de basura o de desperdicio is on Thursdays. Perdón, on Tuesdays. Perdón, on Tuesdays. The refuse collection is on Tuesdays. O sea, la colección de basura o desperdicio es los martes. ¿Ok? Y se pronuncia refuse en ese caso. Cuando funciona como verbo, ¿no era? Cuando funciona como verbo, se pronuncia refuse. Fíjense que aquí es refuse y aquí es refuse. ¿Ok? Refuse. Aquí the stress is on the second syllable, la acentuación está en la segunda sílaba, and it means to decline or reject something. O sea, en este caso, cuando se utiliza como verbo, tiene el significado de declinar algo, ¿no verdad? De declinar algo. Por ejemplo, cuando digo, she will refuse the job offer. She will refuse the job offer. O sea, ella declinará, ¿no verdad? Rechazará, declinará la oferta de trabajo. She will refuse the job offer. ¿Ok? Noun and verb. ¿Ok? Ahora, a continuación, les voy a dar otros ejemplos para ilustrar este contenido. ¿Ok? Ok, mis amigos, continuamos con las palabras. Ahora continuamos con las palabras que se pueden ser utilizadas como sustantivos o como verbos. ¿Ok? Dependiendo, ¿no verdad?, en qué sílaba nosotros ponemos la mayor fuerza del stress o de acento, ¿ok? Ahora bien, vamos a continuar con la palabra conduct, ¿ok? Conduct. Conduct puede ser utilizada como sustantivo y se pronuncia conduct. Conduct. La fuerza de la pronunciación, el estrés se cae en la primera sílaba. Conduct, ¿ok? Y lleva el significado, ¿no? Se refiere al comportamiento, la manera en la cual nosotros realizamos algo, ¿no verdad? Por ejemplo, cuando yo digo, his conduct during the meeting was exemplary, ¿okay? His conduct during the meeting was exemplary. O sea, su conducta durante la reunión fue ejemplar. Su conducta, conduct, ahí es un sustantivo. Esa misma palabra, cuando la utilizamos como verbo, se pronuncia conduct, ¿okay? Conduct. Y la fuerza de la pronunciación o el estrés cae en la segunda sílaba, ¿okay? Conduct, ¿okay? Y se refiere o lleva el significado de to lead or manage. Lead, ¿no verdad? Quiere decir liderar, dirigir, ¿no verdad? Conducir. Entonces, por ejemplo, cuando yo digo, she will conduct the orchestra, ¿okay? She will conduct the orchestra. O sea, ella dirigirá la orquesta, ¿okay? Ella dirigirá la orquesta. Ahí está utilizado como ¿qué? Como verbo, ¿okay? Conduct, conduct, conduct. Tenemos la otra palabra, content, ¿okay? Content. Este content se puede utilizar como sustantivo, ¿no verdad? Content, aquí la fuerza de pronunciación en la primera sílaba, ¿ok? Content con el significado de, por ejemplo, subject or topics, que están cubiertos en algo, o en un libro, por ejemplo. ¿Okay? Cuando digo topic, me refiero a asuntos, temas. Por ejemplo, cuando digo,
The content of the book is very interesting. The content of the book is very interesting. O sea, el contenido, ¿no? Del libro, ¿no? Es muy interesante. The content of the book is very interesting. Ahí está utilizado como sustantivo. Esta misma palabra se puede utilizar como verbo y la pronunciación cambia. Ahí la fuerza de la pronunciación o el estrés cae en la segunda sílaba, aquí, ¿no? ¿Verdad? Content, content, content. Ahí como verbo, ¿ok? Y lleva el significado de satisfacer o complacer, ¿ok? Satisfacer o complacer. Por ejemplo, cuando yo digo, he couldn't content his curiosity with a simple answer. He couldn't content his curiosity with a simple answer. O sea, él no pudo satisfacer su curiosidad con una simple respuesta, ¿ok? He couldn't content. Ahí está utilizado como verbo, ¿ok? Ahora bien, tenemos la palabra insult, ¿ok? Insult. Insult puede ser usada como sustantivo, ¿no? ¿Verdad? Con la fuerza de la pronunciación en la primera sílaba. Insult, ¿ok? Insult. The stress is on the first syllable, meaning disrespectful or abusive remark. O sea, aquí lleva el significado, cuando se usa como noun, lleva el significado de comentario abusivo o irrespetuoso. Por ejemplo, cuando yo digo, he took the comment as an insult, ¿ok? He took the comment as an insult, ¿ok? He took the comment as an insult. O sea, él tomó el comentario como un insulto, ¿ok? Ahí está utilizado como sustantivo. Y se puede utilizar también como verbo. Y la pronunciación cambia, ¿no? ¿Verdad? Porque la acentuación, el estrés está en la segunda sílaba. Insult, ¿ok? Insult. Por ejemplo, lleva el significado con el significado de hablarle a alguien de forma irrespetuosa o abusiva también. Por ejemplo, cuando digo, he did not mean to insult you, ¿ok? He did not mean to insult you, ¿ok? He did not mean to insult you. ¿Ok? O sea, él no quiso ofenderte, ¿ok? No quiso ofender, to insult. Ahí está utilizado como verbo. ¿Ok? Now, esas son la relación de palabras que pueden ser utilizadas como la misma palabra como sustantivo o como verbo. ¿Ok? Normalmente, usualmente, porque la pregunta de los estudiantes sería, bueno, ¿y cuándo yo sé cuando se pronuncia como noun o como verbo? ¿Ok? Bueno, normalmente, usualmente, porque hay excepciones, usualmente los nouns llevan la fuerza de pronunciación en la primera sílaba, usualmente, y los verbos en la segunda. ¿Okay? Usualmente, repito. ¿Okay? Ahora bien, ustedes pueden, por ejemplo, en un contexto, ¿no? ¿Verdad? En un texto, ¿okay? O en un contexto, identificar, ¿no? ¿Verdad? Los sustantivos y los verbos. En el caso de los sustantivos que son palabras que sirven para nombrar, ¿no? ¿Verdad? Objetos, ideas, conceptos, personas. Y los verbos, ¿no? ¿Verdad? Lo que indican es acción, ¿okay? Acción. Aparte de eso, pueden consultar el diccionario online que se llama Merriam-Webster. ¿Okay? Merriam-Webster. Bueno, lo voy a escribir aquí. Merriam-Webster. En ese diccionario ustedes ponen la palabra y les va a decir cuándo es sustantivo, cuándo es verbo, cómo se pronuncia como sustantivo y cuándo se pronuncia como verbo. ¿Ok? Y en los diccionarios como tal, los diccionarios normales, ¿no era? Pues usted busca la palabra y le va a aparecer, después de la palabra o delante de la palabra, le va a aparecer una N, que quiere decir noun o sustantivo. Y le va a aparecer también una V, que quiere decir verb, o sea, como verbo, ¿no verdad? Eso es una guía para que ustedes puedan profundizar en este tipo de contenido. Este es el inglés del abuelo y nos vemos en la próxima. Gracias.